Desde tiempos remotos, la humanidad ha buscado dominar su entorno. Construimos ciudades, conquistamos montañas, domesticamos el fuego y llegamos incluso a dividir el átomo. Pero en los pliegues más antiguos de la historia, mucho antes de las máquinas, las guerras y las grandes civilizaciones, ya había quienes sabían una verdad olvidada por el mundo moderno. La verdadera conquista es la del propio ser. Cuenta una antigua leyenda oriental que en los valles ocultos del Japón ancestral vivía un monje errante llamado Shinsei. No tenía ni templo ni seguidores, solo una espada de madera, un cuenco de arroz y el sonido del viento como compañía. Nadie sabía de dónde venía, pero su presencia bastaba para silenciar incluso a los más arrogantes guerreros. Algunos decían que podía detener el filo de una katana con un solo parpadeo, otros que había trascendido la muerte. Pero lo más asombroso de Shinsei no era su poder, sino su mirada. Quienes la cruzaban sentían que eran desnudados por dentro, como si él pudiera ver más allá del cuerpo, más allá de la mente, justo donde habita el verdadero yo. Un joven samurái, impulsado por la ambición, lo desafió una vez para probar su destreza. Alzando su espada con furia gritó: «Muéstrame el camino, muéstrame tu fuerza, anciano». Shinsei simplemente se inclina y con voz serena dice: ¿conquistarme a mí o conquistar el miedo que te hizo levantar esa espada? El joven, paralizado, dejó caer su arma. En ese instante comprendió que su mayor enemigo nunca estuvo frente a él, sino dentro. Prepárate, porque quizá hoy descubras que el universo no necesita ser dominado, solo comprendido desde el centro más profundo de tu ser. Hoy nos acompaña alguien que ha hecho de la disciplina un camino, de su cuerpo un instrumento y de la mente un templo. Maestro Norf, un gusto tenerlo en mi canal. Buenas noches, Israel. Gracias por tenerme aquí en tu canal. Es un gusto poder compartir lo poco que he aprendido. Para comenzar, me gustaría saber algo de su pasado, el contexto de cómo es que se ha forjado esta persona. ¿Podría hablarnos de su pasado, por favor? Muy buena pregunta. Bueno, mi pasado. Bueno, yo cuando era niño siempre me gustó los guerreros, los que vean los dibujos. Me gustaban cómo luchaban, cómo protegían a los débiles. Era pequeñito, era flaquito, delgado. Y en la escuela yo sí sufrí mucho bullying. Entonces llegó un momento en que yo dije, quiero ser más fuerte, quiero hacerme más fuerte, y quiero proteger a la gente débil. Entonces, bueno, de niño no aprendí nada, no pude aprender nada, solo lo que veía en los dibujos que a uno le inspiran. Pero recién, ya viejo, o sea, a los 17 años, entré a karate. Y me acuerdo que un amigo, el tío de él, era maestro de karate. Y me dijo que él hacía karate. Entonces le dije, sí, sí, quiero conocer y quiero entrenar karate. Entonces me dijo, bueno, tal día tenemos clases, ven conmigo y te presento. Pues fui, me presentó a Sensei Bernardo Carr y dije, yo quiero entrenar, ¿puedo entrenar? Me dijo, no, la próxima clase vienes y entrenes. Nunca me dejaron al principio. Entonces, bueno, de ahí entré a karate, comencé a aprender. No era el más hábil, es más, era el más tieso, el más torpe, que le costaba más. Pero me encantaba esforzarme, tratar de superarme y ser mejor, ¿no? Es verdad, sí. Y me hace acuerdo bastante a esto, tal vez lo escuché en algún momento en algo de desarrollo personal, pero decía que hay personas que nacen con varios talentos, pero en cambio hay algunas personas que tienen solo un talento o ni siquiera tienen uno y lo trabajan y en base a eso es como que se multiplican sus talentos. Es forja tu talento en el camino, en la batalla. Porque eso te digo, yo era el más tieso, el más torpe. Y hoy en día ya los demás no practican karate. El único que llegó, yo soy cuarto dan internacional de karate.
de los mejores instructores en el mundo, entrenado con los mejores senseis del mundo y para llegar a ese nivel me ha costado. Pero siempre he estado ahí, porque cuando tú no tienes el talento, buscas perfeccionarte, buscas ser mejor cada día. Y una de las cosas importantes en las artes marciales o en la vida es la humildad y la sencillez para aceptar las cosas, para aprender a levantar, para continuar trabajando. Entonces, por eso te digo que se va forjando el carácter o el talento a través del entrenamiento. Es como las espadas, cuando yo forjo una katana, es un pedazo de acero y maleable y todo, pero a la vez que le meto al fuego, le golpeo golpe tras golpe, martillazo tras martillazo, el acero hace que todas las impurezas y la suciedad de la espada suban a la superficie y salgan como carachas, como costra, se vaya cayendo la espada. Entonces, a través de los golpes, de las pruebas, de las dificultades, uno va fortaleciéndose y siendo más puro, más fuerte, más correcto, y buscando esa perfección que nunca podemos alcanzar, ¿no? Nada es perfecto, pero tratamos de alcanzar o llegar a esa perfección o tratar de visualizar un mejor día el mañana. ¿Considera que el ser humano busca la perfección, pero no sería más bien también como un concepto de plenitud, de tener una vida plena? Sí, sí, claro que sí, una vida plena. O sea, la perfección es lo que uno ansía para llegar a dominar algo, pero a veces no basta una vida para dominar algo, pero esa es la búsqueda. Bueno, me ha impactado bastante este tema del bullying, bueno, compartiendo lo de mi vida, pues yo también he sufrido bullying y también creo que cuando uno toca a fondo es cuando realmente quiere un cambio en su vida y puedo verlo reflejado en usted, Sensei Enoch, que tuvo momentos difíciles, pero usted siempre ha buscado mejorar en varios aspectos, de tener ese camino, que en este caso sería el camino del guerrero. Y tengo una duda también, ¿qué es para usted el camino del guerrero? Otra buena pregunta. Bueno, en japonés se llama Bushido o el camino del guerrero. El camino del guerrero es una senda eh, misteriosa, una senda maravillosa a la vez, una senda que da miedo también, que trae pensamientos de que qué será lo que me espera el futuro, también de esperanza, de llegar a ser mejor, de conocer más. Pero es un camino que te acompaña a la vida que uno tiene, a la vida cotidiana. Y eso es las artes marciales, es un camino. Por eso es Batodo, el camino del bato, o Kendo, el camino de la espada, o Karate-do, el camino de la mano vacía. Entonces es un camino, es una forma de vida, es una parte de tu vida. Estas palabras que usted me dice que significan cada cosa, como Karate-do, ¿qué significa el nombre Enoch Duque? Bueno, Enoch Sí, es un nombre bíblico, es un nombre judío. Enoch fue el que caminó con Dios. Dios le llevó sin ver muerte. Dice que Enoch, Dios le amaba tanto a Enoch que lo llevó al cielo sin pasar por la muerte. Pero era porque tenía una vida temerosa, humilde, respetuosa a Dios y que guardaba sus principios, sus mandatos. Entonces Dios le concedió cosas grandísimas a este personaje bíblico, que se llama Enoch. Entonces sí, el nombre de cada persona es como que nos marca algo en la vida, nuestra forma de ser, lo que vamos a hacer, lo que somos y lo que seremos. Entonces sí es un nombre muy fuerte. sí, pero ahora entiendo también el contexto de cómo es que la palabra maestro queda algo corta incluso, porque por lo poco que conozco es una persona multidisciplinaria y que no solo muestra las prácticas o la teoría, sino más bien es como el espíritu que se siente en cada clase. Y eso admiro bastante de usted. ¿Y qué significa
Duque. Bueno, duque, simplemente el nombre duque es de un duque, de un marqués, de algo muy importante. Pero me acuerdo que yo estudié en la universidad japonés, en la San Francisco y en la Católica. Bueno, y mi profesor de la San Francisco, Renaud Numbaue, es francés y él sabe más de 20 idiomas, es un políglota, o sea, es impresionante lo que él sabe. Entonces, cuando yo estaba estudiando japonés, yo le dije, Sensei, ayúdeme a poner mi nombre con kanjis, con palabras japonesas. Y él me dijo, ok, y cogió y escribió. Y dije, qué bonito. ¿Y qué significa? Entonces, do es lo que estamos hablando, el camino. El camino de vida, o donde te forjas, es donde vas. Y que significa familia, la casa o la familia. Entonces, do, ¿qué quiere decir? Ese camino hacia la familia, que vas a la familia, a un hogar donde te protegen, te cuiden, te soportan, te sostienen y te sientes abrigado, caliente, donde te pueden dar un plato de comida y te sientes en paz, te sientes feliz, encuentras ese amor. Enoch Duque es trascender a los cielos y llegar con un mensaje hacia la familia que somos nosotros. Yo tengo una admiración por el ángel de Metatron, y no sé si lo pueden ver aquí, el símbolo está ahí. Y qué coincidencia que aquí tengo a Enoch. Realmente, Y, y estoy en sus clases. Se siente mucha familiaridad, de hecho. Les recomendaría ir a una clase de él. sí, cordialmente invitados a practicar de este hermoso arte de la espada samurái. Entrenamos jueves y sábados aquí en Quito. Bueno, ya sabemos algo del camino del guerrero. Muchas personas como yo queremos transitar esto, pero con un arte marcial, así que me gustaría saber qué artes marciales practica. Bueno, mi base es importante entender que es como un arbolito, por ejemplo, el bonsai, ¿cierto? Sí, A pesar de que tenemos árboles gigantes, es un árbol pequeño, pero tiene raíces. Mientras más raíces profundas, es un árbol más fuerte, donde va a florecer más, va a ser más hermoso. Pero si tiene raíces pequeñas, fácilmente se va a caer. Entonces, las artes marciales es lo mismo, tienes que tener una base, unas raíces firmes para poder crecer y seguir aprendiendo más en la vida. Entonces, mi raíz, mi base es el karate do, el karate karate do. tradicional. Entonces, yo ya llevo más de 25 años entrenando karate. Entonces, ha sido algo muy bonito el descubrir el karate y de las técnicas, de todo. Pero no solo es el hecho de, por ejemplo, hoy en día que es tan moderno, hago karate y compito y gano medallas. Eso es lo único que te subes del ego. El ego, ok. Pero las artes marciales no es tener ego, sino trabajar con la humildad, Con la humildad, ok. con la sencillez, con la aceptación para poder crecer. Eso es como el abono que tú pones al arbolito. Mientras más humilde, respetuoso, cortés y dedicado eres, más va a florecer ese árbol. Pero si tú eres prepotente, te crees la fina papaya, la mamá de Tarzán, no vas a poder entender, ni saborear, ni apreciar los colores de la vida, porque te estás encerrando en ti mismo. Pero cuando tratas de tener un espíritu humilde, de aprender, buscas aprender, no solo una cosa, sino muchas cosas, pues tú comienzas a ver los colores, no vives en blanco y negro o a gris, no comienzas a ver los colores de la vida. Tenemos días tristes, días felices, días estresantes, desesperantes, de calma, de paz. Pero eso es lo que nos da el brillo de la vida. Entonces las artes marciales lo que te hacen es descubrir, entender que tienes que adaptarte a cada situación, disfrutar y sea difícil. Entonces esa es mi base, el karate. A través del karate aprendí ya yo, porque siempre me han gustado las espadas. Yo tenía un amigo que trabajaba el papá en una carpintería, era carpintero. Y él vivía ahí y el papá tenía su aserradero. Entonces yo iba a jugar con él
Y siempre cogíamos palitos, clavábamos y hacíamos espadas y peleábamos. Entonces desde ahí me gustaron las espadas. Y bueno, con los dibujos y todo eso. Entonces, no sé, es como que desde niño la espada estaba dentro de mí. Era en mi corazón estaba esa espada. Y después, o sea, hice kendo. Y sí, es bonito todo, pero no es una espada real. Pero hoy en día trabajo con esta espada, es una katana real y corta. Entonces, es lo que me llevó a entender más al guerrero, el camino de la espada. Y a entender y a crecer más en mi carácter, en mi raíz. Y bueno, he aprendido muchas artes marciales para ir complementando y para entender de distintas artes marciales. Wow. ¿Qué pasaría si usted, no hubiera sido respetuoso o humilde? Tal vez no hubiera conocido el camino del guerrero. ¿Cómo creería que estaría ahora? O sea, no es que sea perfecto, ¿sí? Todos tenemos a veces algo de altivez, de egoísmo, de las cosas que no son tan edificantes en nuestra vida, pero si no tuviera eso, estaré en la ignorancia. Por más conocimiento de estudios que tenga o libros que haya aprendido, estaré en la ignorancia. Porque el mucho conocimiento en práctica, imponer en práctica sin utilizarlo, te vuelve un ignorante, te vuelve un prepotente y un egocéntrico, un narcisista, porque crees que sabes todo, pero no lo vi. Te doy un ejemplo. Ok. Es justo de las dos dualidades. Por ejemplo, tengo un niño en la calle y me quiere vender unos caramelos. Y yo le veo y le viro la cara y me voy. Pero si veo a ese niño y me acerco y no solo le compro sus caramelos y le doy un plato de comida, algo para él, ¿qué tendrá más valor en mi corazón y en mi mente? Es verdad. Entonces así. A veces la gente o nosotros nos cerramos a las cosas, pero eso no quiere decir que siempre vamos a estar ciegos. Podemos encontrar el camino y podemos ver mejor si aprendemos de nuestros errores. Esa experiencia puede ser tal vez algo que le haya pasado, lo del ejemplo del niño. Y quisiera saber un poco más de cuál batalla considera la más difícil que ha tenido en su vida. El ser niño, Es un niño. porque cuando uno es niño, hay gente mala que nos hace daño, nos maltrata, nos hacen cosas feas y, y a veces daña nuestra vida o un poco de nuestro futuro. O tal vez rompen nuestros sueños. Rompen nuestros sueños, nuestra inocencia, Es y verdad. nuestra bondad, nuestra forma de creer que todos son buenos. A veces cambia eso, nuestro corazón nos endurece. Pero ahí es donde en el camino tenemos que aprender. Si vivimos con eso, cortamos y seguimos adelante y mejoramos. Me hizo bastante acuerdo a esta parte que habla Jesús de, para entrar en el reino hay que ser como niños, puros de corazón. Sí, sí, sí. Esa parte de Jesús es porque se refiere a los niños, no porque tienes que volver a ser niño. Jesús hablaba acerca de que tenemos que ser como niños, con un corazón sensible, inocente, puro ante Él, porque a Él le agrada ese corazón. A Él no le agradan los prepotentes, orgullosos, a ellos los ve de lejos. Pero Dios ve al corazón humilde, sencillo, amoroso, feliz, que te dicen, "Oye, ese despertador golpea así diciendo tu nombre en las mañanas, levántate, Israel, y levanta." Y uno, sí, en serio, wow. Y después se matan de la risa y es una broma. Uno es inocente, se cree las cosas. Pero esa inocencia es lo que agrada como un niño. Entonces esa es la referencia de que seamos como niños. Esta inocencia de creer que puede haber un día mejor, pese a que tal vez hayamos tenido experiencias fuertes o difíciles, nos puede abrir bastantes puertas. Y aquí está en carne viva lo que estoy diciendo yo, es de pese a problemas que hayan tenido en el pasado, creer y tener la fe en que
puede ser una gran persona. Y hablando de batallas, creo que en el público también deben haber personas que no se sientan identificados con esto porque tal vez sea bastante trabajo interno por realizar. Y entonces quiero preguntarle en cómo usted vence la procrastinación o cómo puede tener más energía para ser tan multidisciplinario. La disciplina, Sí, exactamente. uf, la disciplina es algo difícil. No digo que yo soy súper disciplinado, ¿no? Más que yo creo que sí. Pero es un trabajo diario. Para aprender a ser disciplinado en la vida, uno tiene que levantarse, salir del confort. Yo estoy cómodo aquí, no, tengo que coger y levantarme. Pero si yo no me levanto, nunca sé qué puedo hacer, hasta dónde puedo llegar. Entonces el primer paso es levantarse o moverse, ponerse en movimiento. Entonces cuando ya comienzas a moverte, comienzas a trabajar poco a poco, paso a paso. Y vas avanzando paso a paso. Normalmente lo que nos pasa a nosotros y como latinos es que queremos ya todo. Por ejemplo, estoy aprendiendo cocina para ser chef. No, ya quiero, ya, para mañana un mes, listo, ya quiero saber todo. No, toma muchos años prepararse. Entonces, no tenemos paciencia. Entonces, en la cultura japonesa, por ejemplo, te dicen, ay, ¿y cómo se hace esta técnica? Ok, así, haz esta técnica durante 10 años. Después me vienes a pregunta. Pues ya pasan los 10 años y tú llegas, ya no preguntas de esos, haces otra prueba. Yo mismo te digo, anda, practica 10 años y vuelves. ¿Tendrás la paciencia de hacer eso? No, no, o sea, realmente no tenemos esa paciencia, queremos ya. Pero la paciencia y la determinación es lo que nos va moviendo. Y yendo paso a paso, vamos cogiendo disciplina. Y cuando pierdes la disciplina y dejas eso, volver es como volver a empezar. No es que llego otra vez y ya puedo. Tengo que volver a acostumbrar mi cuerpo al dolor, al sufrimiento, al cansancio, para irme adaptando y que mi cuerpo se acostumbre, después sea más fácil y más liviano seguir avanzando. Eso es la disciplina. Wow. Paciencia, determinación, humildad, respeto. Ya vamos viendo 4 valores que deberían tomarlo en consideración para que puedan llegar a donde quieran con sus sueños. Ujú. Justo hablando de eso, tú tienes algo ahí que dice Bushido. Esos son las 7 virtudes del samurái. Las 7 virtudes son los preceptos, los principios del samurái que tenemos en un lugar. Vamos a observar. Esto se llama hakama, que es el pantalón tradicional japonés, es un pantalón, y tiene 7 pliegues. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 pliegues. Eso representa las virtudes del samurái. ¿Qué dice? El primero es el Yi, Gi. ¿Qué quiere decir? rectitud o justicia. Justicia. El Justicia 2, es coraje. yu. El tercero, Jin. benevolencia o compasión. Rei. Respeto o cortesía. Cortesía. Makoto. Honestidad y sinceridad. Meiyo. Honor, Chui. lealtad. Lealtad. Esos son los preceptos que un samurái tiene cada día. Entonces eso te ayuda a saber quién eres y qué es lo que puedes ser y lo que eres para los demás. Por eso la palabra samurái, estás al servicio de los demás. ¿Has escuchado esa frase de el que no vive para servir, no sirve para vivir? Me acuerdo bastante de eso. Así es. Ser un samurái implica bastantes riesgos. Y el riesgo creo que es, primeramente, perder el miedo. Quiero preguntarle a usted, ¿cómo percibe el miedo? ¿Qué es para usted el miedo y cómo lo lleva al día a día? El miedo es como esto. Wow. Es como una máscara, es un monstruo que nos molesta, nos atormenta, nos asusta. El miedo tiene dos super amigos, que es el terror y el pánico. Entonces, ¿cómo puedes vencer el miedo? A través de tu valentía, de tu valor, de tu fuerza, de que sí puedo, voy adelante. Pero si no utilizas eso y el miedo te atrapa, pues tiene el pánico y el terror. El pánico es cuando estás desesperado, pues no puedes más y gritas desesperado.
El terror en cambio congela, te paraliza y no puedes mover. Entonces, si te atrapa, o sea, si tienes miedo y te atrapan esos dos, es muy difícil salir y vencer. Pero si tienes miedo y tú dices, no me importa, tengo que vencer, tengo que luchar con tu coraje, con tu valentía, con tu corazón y tu mente, entonces puedes superar. Y el monstruo, el que nos molesta, para mí es un monstruo, un gigante así, gigante, que nos viene a destruir. Pero si tenemos valentía, sacamos nuestra espada de nuestro espíritu, de nuestro corazón, y cortamos y nos enfrentamos ante el miedo, podemos vencer. Pues depende de nosotros si dejamos que nos venza o le vencemos. Muchas gracias por esa explicación. ¿Ha escuchado tal vez en religiones o historias este proceso de la muerte, no? Hay algo que se llama el bardo, donde se explica un poco el proceso de muerte. No estoy muy familiarizado con esto, pero en el bardo usted se va a enfrentar a su propio miedo, a sus conflictos internos, a su deseo, a su apego. Y en ese trance usted va a decidir si realmente se va a dejar llevar por eso y morir en miedo o realmente va a vencerse a sí mismo y superar eso para morir en paz. Ujú. Uy, preguntas muy difíciles. Sí, La muerte es algo inevitable. Dios dice que estamos dormidos. Simplemente cuando morimos, dormimos. Pero en esa transición de muerte es donde uno piensa, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ya es el fin, ya se acaba, ya no hay más. Entonces, uno sí tiene miedo de la muerte. Pero la cosa es, ¿dónde está nuestra mente y nuestro corazón? De la esperanza de algo divino, algo más allá que me lleve a un lugar de paz, de bendición, o hay algo inesperado que no sé qué va a pasar, qué pasará con mi alma, con lo que tengo, qué será después de la muerte. Entonces sí, es como una pelea, el momento de morir. Pues depende de dónde nuestra mente y nuestro corazón esté. O tendremos esa paz, o tendremos ese tormento. ¿qué piensa que queda de nosotros cuando ya no estamos aquí? O es mi idea o es puras preguntas existencialistas. Sí, eso se basa en mi canal. Ok, lo más importante en la vida es lo que hacemos, lo que dejamos y el legado que dejamos. Porque la vida es un instante efímero en el tiempo. Un día estamos, otro día no estamos. Pero lo que marcamos cada día en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros hijos, tenemos descendencia, ¿no? Es el legado que vamos a dejar. Y si no tenemos hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, ¿qué es lo que dejamos? Dejamos un buen legado, un buen recuerdo. Hemos sido una persona especial. O sea, todos somos especiales. Pues si hemos utilizado nuestra esencia, lo que nosotros somos, nuestro original ser, no copia, no igual, no a los demás, sino tal cual somos. Entonces eso va a quedar en el recuerdo de la eternidad de las personas. Siento que hay muchos mensajes muy buenos aquí y espero puedan aprovecharlos a todos el público que esté viendo esto. Son mensajes que pueden llevarnos a grandes caminos, es reconocer nuestra esencia. ¿Cree que usted eligió al camino o el camino lo eligió a usted? Creo que yo elijo mi camino, ¿ya? Más mi camino ya está elegido, que el camino me elige. Okey, es algo que sí hay que analizarlo profundamente porque no es una respuesta fácil. Sí, todos marcamos nuestro camino, todos hacemos nuestro camino, pero realmente el camino es el que nos enseña, no solo lo que escogemos, porque fallamos, nos equivocamos o a veces acertamos, pero el camino es el que nos va enseñando por dónde debemos caminar y a Mm, dónde llegar. Entonces, necesitamos caminar. Por eso los que quieren evitar, no, yo no quiero hacer esto, no, es que esto es muy difícil, no.
se está perdiendo los privilegios de aprender en la vida. Por eso, aprender en la vida no es fácil. A través del dolor, del sufrimiento, de las batallas que tenemos nosotros, física e internamente, son los que van forjando nuestra mente, nuestro carácter, nuestro conocimiento. Pero si evitamos, huimos o nos sentimos confortables aquí y no nos movemos, jamás aprenderemos, creceremos o tendremos o adquiriremos sabiduría, que es una de las cosas más valiosas en la vida. La sabiduría es como perlas preciosas, más los insensatos cogen las perlas, es como tirarle a los cerdos. ¿Verdad? Tengo bastantes referencias de Jesús y creo que tenemos eso en común, Sensei. Me acordé también de esta frase de Jesús que dice que las zorras tienen sus cuevas, las aves sus nidos, pero el hombre no tiene dónde reposar su cabeza. El Hijo del Hombre. Y creo que cuando uno va creciendo va sintiendo eso, ¿no? Porque tenemos más responsabilidades, más cargos, llevamos como que nuestra propia cruz. Pero a la final tiene que esto ser en un sentido gratificante, porque en ese camino arduo también nosotros nos vamos enfrentando a nuestro propio ser y vamos creciendo como persona. Y parte de lo que usted enseña, Sensei, yo creo que es una guía para sobrellevar nuestras cargas y llevarnos a un lado mejor. Por eso es importante los maestros, todos tenemos maestros. Entonces los maestros nos dan una luz para poder ver el camino cuando a veces no ven. Los maestros nos ayudan a ver desde otra perspectiva que a veces nosotros no vemos. Entonces el maestro es esa guía que te cuida, que te protege, que te enseña, que también te amonesta o te castiga, porque te ama. Y sobre todas las cosas, el amor es lo que reina. El maestro es como una luz, ¿verdad? El maestro es como una luz en la noche o en un camino o un bosque tenebroso. Es esa luz de esperanza o que te guía o que te llama a un lugar seguro. En el mundo actualmente hablamos de profesores, maestros, como algo que seguimos una licenciatura y estamos listos para ser maestros. Pero quisiera saber qué significa para usted ser un maestro. O sea, ser maestro, no todos son maestros. Sí. La mayoría son profesores. O sea, un profesor llega en el pizarrón, te pone los problemas, te pone lo que debes estudiar y se va. Pero un maestro es alguien que ve más allá, es un mentor, es una guía, que a veces es como un padre que te cuida, te ayuda. Entonces, un maestro va más allá de un profesor. Por eso, en la palabra en japonés, sensei, quiere decir el que nació primero. Entonces, el que nació primero, el que conoce más, el que te puede guiar, el que te da un consejo, porque él ya pasó. Entonces, eso quiere decir sensei, maestro. Porque a veces le tomamos maestro como, ay, sí, maestro albañil, Claro, actualmente se habla en esos términos. pero sí debería haber como una diferencia, ¿no? De lo que es un maestro. Ujú. Y en la parte oriental, todos los maestros, los iluminados, los sabios, que guiaban a los pueblos, a las personas. Es diferente que una persona en el mercado te diga esto es durazno, es tan dulce. Pero el maestro diga, prueba esto, póngase cada semilla, haz un hueco en la tierra, ponle ahí, échale agua, todo una vez a la semana y espera por un tiempo. Y después disfruta de muchos duraznos. Wow, ese es un buen ejemplo y al menos yo lo entendí muy bien y me llegó bastante. En los comentarios, por favor, quiero que en sus propias palabras me digan para ustedes qué es un maestro y si han tenido una experiencia con un maestro que les ha dado esa guía, esa luz en su vida. Bueno, los que conocerán mi canal saben que me gusta como que dar un poco ese aporte, tal vez no
económicamente o con una palmadita en la mano porque estamos a distancia, pero me gusta dar ese consejo que me llega de mi corazón, que tal vez no tenga esa experiencia, pero me nace y es como, yo siento que eso es como un granito de arena para la persona que está viendo atrás de esa pantalla. Y me gustaría preguntarle, ¿cuál es ese granito de arena que dan las artes marciales en la sociedad, en el mundo? Bueno, las artes marciales aportan muchas cosas, pero el arte marcial lo que hace es sacar lo mejor de ti. Te aporta herramientas, elementos, para que con eso te ayudes, salga y florezca lo mejor de ti. Wow. ¿Qué es para usted la felicidad? La felicidad. Wow. A veces pensamos que la felicidad es solo estar feliz y alegre y todo perfecto. Pero la felicidad es tener paz. A pesar de las cosas, de las tormentas, de los sufrimientos, de los dolores, pero también las alegrías, las tristezas. Es esa paz que puedes adquirir en medio de la tormenta. Entonces, ¿te sientes feliz? Mm, es como aprender a danzar bajo la lluvia. Es algo que también nos había dicho en alguna clase. Todavía lo recuerdo. Sí. ¿Me puede prestar su máscara? Claro. Esto se llama Mempo. Mempo es una máscara samurái para asustar a los oponentes. Y justo hablando de esto de la felicidad, bajo cualquier circunstancia, es como ese equilibrio, ¿no? Y creo que la máscara también es como recordar que hay momentos lindos, no es que sea guapo, ¿no? Pero también momentos tormentosos, ¿no? Es como ver esa dualidad que hay en el mundo. ¿Qué significa esto? Para los japoneses hay tres tipos de máscara. La que mostramos a la gente, Ujú, la que mostramos a los amigos y otra que no mostramos a nadie. okey. ¿Por qué? Porque no todas las personas merecen que nosotros seamos tal cual somos. Porque ¿qué hacen? Se abusan, pisotean, nos destruyen, como a cual niño inocente, puro y bueno. Los que mostramos, a veces mostramos nuestra máscara fuerte, agresiva, guerrera. Por eso digo, y para los amigos, ¿quién soy yo? No en su totalidad. Pero los que llevan más profundo, tal vez ciertos destellos de lo que lo más profundo son. Guau. Bueno, y todo lo que nos ha comentado ha sido muy gratificante. Muchas gracias por todos sus mensajes, todo lo contado con sus experiencias y en sí su sabiduría. Actualmente las personas les gusta el contenido rápido y cuando ven videos largos, pues normalmente se quedan con las últimas palabras en el video. ¿Cuáles serían como que los últimos consejos, los finales, los que podrían abarcar lo que hemos conversado para todo ese público que nos está viendo, que está ansioso por saber más de usted y las artes marciales para que puedan participar en ellas también? Ok, palabras finales. Sí, por favor. Sé humilde, enfrenta tus miedos, sé feliz y danza bajo la lluvia. Ok, Sensei, muchísimas gracias por sus palabras, gracias por su visita y nos volveremos a ver una próxima vez. Y espero que todas estas palabras lleguen a alguna persona detrás de cámaras. Si les ha gustado este video, por favor, compártanlo y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias a todos. Más Gracias. buenas noches.